En el vídeo de hoy vamos a hablar del último tema que nos queda por tocar antes de poder empezar realmente a escribir y a desarrollar esa historia que llevamos ya tantas semanas preparando. Hoy hablaremos de la voz, de algo que creo que es muy importante como escritor, que de hecho creo que habréis oído en más de una ocasión, pero que seguramente no sepáis qué puñeta significa o cómo sacar esa voz, ¿no? Cómo encontrar esa voz como escritor. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, recordaros que estamos en esa ruta de llegar a los 100 suscriptores, así que si seguís el canal y todavía no estáis suscritos, dadle el botón que está aquí abajo, suscribiros y a ver si conseguimos llegar a esa meta de 100 suscriptores. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Como os digo, vamos a hablar del concepto de lo que es la voz como escritor. Como os decía antes, el concepto de la voz no deja de ser una suma de decisiones que tú tomas, que obviamente esas decisiones las vamos a ir viendo en el vídeo de hoy, pero básicamente es eso. Tú tomas ciertas decisiones a la hora de cómo te vas a enfrentar a escribir el texto y como resultado de la suma de todas esas decisiones, acabas con aquello que se llama voz. Aquí un inciso, como os decía antes, yo comparo este tema de la voz con el tema del estilo a la hora de ilustrar. Como sabéis, yo he estado durante mucho tiempo dedicado a la ilustración y algo que yo he aprendido durante todo ese tiempo es que cuando tú empiezas a ilustrar, algo que realmente creo que al menos en mi caso fue así, ¿no? Que me impulsaba a seguir adelante era la idea de encontrar mi propio estilo, ¿no? Y creo que en el tema de la escritura pasa un poquito lo mismo, ¿no? La gente va con ese, quiero encontrar mi voz. El tema del estilo yo me lo conozco bastante bien porque durante mucho tiempo es en lo que estuve dedicado a enseñar a llegar a un estilo propio como ilustrador. Y durante ese tiempo que estudié mucho el concepto del estilo, me di cuenta de una cosa y creo que aplica 3/4 de lo mismo en el tema de la escritura, y es que a diferencia de lo que la gente pueda pensar, el estilo no es un objetivo, una cosa a la que tú llegas porque quiero dibujar de este modo, tengo que tomar esta serie de decisiones o esta serie de acciones como, yo qué sé, por los distintos pinceles que vas a utilizar, la técnica, la manera en la que vas a simplificar o complicar la anatomía, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, hablando de estilos más pictóricos. Creo que es justo al revés. Realmente tú lo que te tienes que centrar es en tener una manera de trabajar que sea cómoda para ti. Una manera que tú digas, oye, pues a mí me gusta trabajar de este modo. Obviamente en mi caso era ilustrando, en este caso va a ser escribiendo, pero a mí me gusta escribir de este modo. Y como consecuencia aparece la voz o aparece el estilo. Tenéis que entender que este tipo de cuestiones son consecuencias de un proceso y no el objetivo del proceso. Y yo creo que una vez entiendes esta cuestión, ya todo va mucho más cuesta abajo, ¿no? Porque, por ejemplo, y es algo que veremos en futuros vídeos, yo he estado ahora mismo trabajando más temas de ilustraciones y tal, porque sigo haciendo eso, y a la hora de plantearme un nuevo estilo de ilustración, no me he estado planteando cuál es el resultado final o cómo quiero que sea el estilo. Eso me daba igual. Lo que me estaba planteando es cómo quiero trabajar, cuál es la manera más cómoda de trabajar. Y eso da como consecuencia un estilo, obviamente. Pero digamos, el estilo no era el objetivo. Yo no me centraba en eso. El estilo ha salido de manera natural sin que yo tuviera nada en mente. Diseñé el sistema, el workflow de trabajo antes de saber cómo iban a quedar las ilustraciones. Luego la verdad es que me gusta bastante el resultado, es algo que todavía tengo que seguir trabajando en ello. La visión ha sido justo lo opuesto a lo que solía hacer antes, ¿no? De quiero este estilo, tengo que trabajar de esta manera. En este caso no ha sido eso, ha sido quiero trabajar de esta manera a ver el estilo que sale de aquí. Y yo creo que esa es la mentalidad que tenéis que tener a la hora de intentar construir una voz propia para escribir, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ahora sí, dicho esto, empecemos a ver cuáles son las preguntas que os tenéis que hacer para poder construir esa voz. Entonces, lo primero, el narrador. ¿Qué tipo de narrador va a ser? Pues opciones que tenéis, pues va a ser en primera persona, va a ser en tercera persona. Si elegís tercera persona, puede ser una tercera persona limitada o omnisciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El omnisciente lo sabe todo, se mete en la cabeza del personaje y puede, pues, saber sus pensamientos, qué es lo que siente, qué es lo que tal. La limitada, pues como su nombre dice, pues eso, es limitada, es decir, no tiene toda esa información, o sea, no da al lector toda esa información, ¿no? Tú como escritor, obviamente, sí que puedes tener esa info, pero el lector no la va a recibir. Pues a lo mejor tú describes lo que sucede como si fuera una cámara. Tú describes lo que sucede, pero no escribes pues, lo que el personaje está pensando, lo que está sintiendo, si se pone nervioso, no se pone nervioso, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pensamientos tiene ante los comentarios de una persona o de otro personaje, lo que sea? Pero eso no lo cuentas, simplemente lo que ves, ¿no? Pues bueno, estas son opciones que tenéis. Entonces, narrador, primer punto importante a tener en cuenta. Segundo punto importante a tener en cuenta, el tono. Es decir, si va a ser más natural, si va a tener sarcasmo, si va a ser más lírico o con más humor o lo que sea. Entonces, el tono también importa mucho porque podéis contar una historia que sea una historia de terror y que estén sucediendo unas cuestiones pues, terribles,
pero que el personaje, por lo que sea, se lo toma a broma y lo contáis pues como en plan de coña. Entonces esto tiene una reacción en el lector, ¿no? Pues se puede reír mucho, tal, aunque la situación sea terrible. O puede tener situaciones que sean muy normalitas, pero que el personaje, el protagonista, sea un drama total y entonces lo cuente como si, bueno, fuera el fin del mundo y demás. Pues también es una manera de cómo quieres tú contar las cosas. Entonces tenemos narrador y tono para empezar a decidir estas cuestiones. Luego está el estilo. El estilo es básicamente la manera en la que vais a escribir. Es decir, si las frases van a ser más largas, van a ser más cortas, si vais a hacer algo que sea como más poético, las frases serán muy secas. Yo, por ejemplo, este tema del estilo, uno de los cambios que hice fue precisamente el utilizar la IA porque estaba traduciendo un texto. Es decir, yo tenía pues, un capítulo de una de mis novelas ya escrito y lo quería traducir al inglés porque yo también hago los mismos textos que hago tanto para el juego de rol como para las novelas, pues me gusta tenerlo en castellano y en inglés. Y más que traducirlo, pues con el traductor de Google y tal, la IA, como entiende por contexto, hace mejores traducciones. Obviamente yo es de inglés y lo puedo revisar, así la caga pues ya se lo señalo y demás. Pero bueno, para hacer el primer pasado de borrador de traducción, pues prefiero que lo haga la IA porque lo hace infinitamente más rápido que yo, ¿no? Luego yo puedo corregir, pero bueno, en fin, este no es el tema. El tema es que la IA le paso el texto y me mantiene, pues a nivel de lo que son las palabras o el sentido, exactamente lo mismo, prácticamente palabra por palabra, pero me mete muchos más saltos de líneas de los que yo había puesto en el texto original. Y para mí, la primera vez que lo vi dije, hostia, ¿esto qué ha pasado aquí? ¿No? Pero luego me empecé a leerlo y dije, hostia, es que es mejor hacerlo de este modo, básicamente, un poco lo que os contaba cuando os hablaba de escribir por escenas, porque el lector tiene más parones y tal, ¿no? Si las frases son más cortas y puedes evitar los párrafos gordos, también hace que la manera de leer sea mucho más ágil para el lector. Y entonces, sin yo pedírselo, porque básicamente mi petición a la IA fue tradúceme esto al inglés, punto, la IA se puso a maquetar el texto, entre comillas, a hacer esos saltos de línea que realmente mejoraba la legibilidad del texto. Y es algo que yo vi y dije, hostia, me mola, y entonces ya en los textos en castellano empecé a dar esos saltos de línea y ahora yo escribo pues dando más saltos de línea, intentando, en lugar de hacer frases más largas, frases más cortas, porque realmente mejora mucho la legibilidad, ¿no? Entonces, este tema de estas decisiones, de que esto ya lo hablaremos luego, de dónde podéis sacarlas o cómo podéis sacarlas, lo que os decía antes, obviamente podéis ver cómo escribe otra persona un autor que os mola y decir, vale, voy a intentar entender qué es lo que está pasando aquí. Siempre es ese tema, no se trata de copiar lo que está haciendo otro, sino se trata de entender por qué lo está haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, una vez tienes ese conocimiento, pues entonces tú puedes trabajarlo a tu manera, ¿no? A tu manera. Ya también veremos un poco ejercicios y cosas así de cómo sacar esa voz. Pero es un poco lo que os digo. Y, por ejemplo, a mí en este caso ha sido pues simplemente traduciendo un texto. Que le he pedido a la IA, oye, tradúceme el texto. Me lo ha hecho de una manera que digo, hostia, esto me parece muy interesante. He visto que a nivel de la fluidez de lectura, pues era mejor y digo, me lo quedo. Por eso muchas veces creo que el tema de la arrogancia que mucha gente tiene con, por ejemplo, cosas como la inteligencia artificial y tal, si no la tuviera, aprenderías más y podrías mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso no pensé en, hostia, esto no ha hecho lo que yo he hecho, entonces, como no ha respetado mis saltos de línea, entonces está mal, porque la IA no va a hacer cosas que sean mejores que las que hago yo. No, simplemente he tenido la mente abierta, he visto que ha hecho un cambio, he analizado ese cambio para si era mejor o era peor. A veces hace cambios que son peores y obviamente esos cambios no los mantengo. Se trata de tener criterio, pero tampoco se trata, creo, de ser cerrado y si lo haces tú, entonces está bien y si lo hace, pues por ejemplo, una IA está mal. A veces la IA va a hacer cosas que estarán muchísimo mejor de lo que vas a poder hacer tú. Y lo que es importante es que tengas la mente abierta y tengas el criterio suficiente para saber cuándo algo está mejor y cuándo no. Y cuando está mejor, oye, pues no tengas el orgullo para decir, pues es mejor, pero como yo tal, no voy a hacerle caso a una IA. No, en este caso estaba muy bien. Entonces, no tiene nada que ver que sea una IA o no sea una IA, pero realmente era positivo para el lector. Entonces, si es positivo para el lector, ¿por qué no lo voy a aprovechar, ¿no? Entonces, un ejemplo que creo que era importante comentároslo, precisamente para que veáis que se puede aprender de cualquier cosa, de libros ajenos, pero también del trabajo que os puede hacer una IA en plan tal. No todo lo que va a hacer, y eso lo repito siempre, no todo, o sea, no tenéis que tomar como la palabra de la IA como que sea algo que 100% tenéis que hacer caso, porque la caga mucho y comete muchísimos errores, pero de vez en cuando tiene momentos de lucidez y hay que saber aprovecharlos, ¿no? Entonces, eso también creo que era importante. Y luego, dentro de lo que es el estilo, bueno, de esta voz, están las decisiones personales que vosotros podéis tomar a la hora de escribir. Por ejemplo, yo no describo mis personajes. Podría ser una decisión de este tipo. En mi caso, por ejemplo, yo no describo mis personajes
¿Por qué? Porque los ilustro. Ya os he dicho que yo soy ilustrador y por lo tanto una de las decisiones que tomé cuando empecé este proyecto es yo no voy a describir mis personajes porque voy a ilustrar todos mis personajes y quiero que en cada capítulo de mis novelas haya una ilustración de un personaje mío. En este caso puedo hacerlo porque ya os digo, o sea, me he dedicado a la ilustración durante mucho tiempo y pues en este sentido creo que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces en lugar de, nuevamente por tema de ritmo y de tal, dedicar un párrafo o dos a describirte un personaje o un lugar o lo que sea, pues prefiero meterte una imagen de eso. Entonces yo hago la ilustración, te la pongo y ya está. No necesitas esa info porque sí te la estoy dando, pero te la estoy dando en forma de imagen que va a ser mucho más agradable para ti para consumirla, ¿no? Entonces este es un tema. Luego también está el cómo vais a trabajar los diálogos, por ejemplo. Si vais a hacer diálogos más largos, más cortos, más secos, más tal. Si vais a meter pullas irónicas o no, o lo que os decía, ¿no? Más temas de tono. Todo este tipo de cosas son decisiones que podéis tomar y que van a afectar a ese estilo. Entonces, ¿cómo llegamos a encontrar ese estilo propio? Yo aquí ya os he dado una serie de puntos, que serían definir el narrador, definir el estilo y, bueno, todas aquellas decisiones personales que podáis añadir por encima de eso, ¿no? Como por ejemplo lo de las descripciones que os he dicho antes. Una vez vosotros tenéis todo esto definido, lo que tenéis que hacer es escribir. Si no queréis tomar esas decisiones de manera consciente, es decir, si no queréis hacer como una lista de la compra, decir, bueno, tono, ¿qué tono voy a utilizar? O narrador, ¿qué tipo de narrador voy a utilizar? Pues lo que podéis hacer es plantear una escena corta, un acontecimiento, yo qué sé, por ejemplo, alguien se cae a un pozo y decís, bueno, voy a escribir sobre el tío que se ha caído al pozo. Y escribís. ¿Cómo escribís? Y mirad de qué manera os sale más cómodo escribir sobre eso. Ponéis un evento, ya os digo, random, puede ser esto, o yo qué sé, un gato se escapa de casa. A ver ese gato, cómo vais a narrar la historia. Y a partir de ahí podéis analizar el texto que habéis escrito y decir, ah, vale, pues yo he escrito en este tipo de narrador. O he escrito con este tipo de frases. O he hecho tal, o no sé cuánto, y vais analizando vuestro texto y os ponéis, por ejemplo, 10 acontecimientos, yo qué sé. Por ejemplo, el del pozo, el del gato, el de, yo qué sé, una cabra se cuela en una casa y le come los deberes a un chaval, yo qué sé. Os ponéis así 10, incluso esto se lo podéis poner, preguntar a la IA si no queréis pensar vosotros en situaciones, dame 10 situaciones cortas de una frase en las que yo pueda escribir. Te da una de esto y tú te pones a escribir. Venga, sobre lo que te ha dicho. Además, esto está guay porque como va a ser random y no vais a tener control sobre las distintas situaciones, pues eso está muy bien porque vais a poder practicar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando analicéis los textos, mirad qué tienen en común. Es decir, cuáles son las cuestiones que tienen en común estos textos, que son básicamente los rasgos a los que vosotros tiráis, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacía cuando estaba en el tema de ilustrar era decir, haz bodegones, que eso es lo que te dicen siempre, y luego cuando hagas estos bodegones, fíjate si tú has usado más línea recta o línea curva, porque el tipo de línea que tú vayas a utilizar al hacer este tipo de cuestiones, pues puede marcarte una direccionalidad, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tiraba más de línea recta y cuando buscaba ese estilo más mío, potenciaba eso y prácticamente me prohibía usar curvas, ¿no? Y todos tenían que ser rectos. ¿Por qué? Porque veo cuál es mi naturaleza a la hora de dibujar y potencio esa naturaleza. Pues ahora con el ejercicio que estamos haciendo aquí es lo mismo, pero para escribir. Cuando os escribo esas escenas me refiero a que escribáis una página por escena, una o dos páginas por escena. O sea, tampoco es escribir aquí un relato. Es eso, os escribís esto y miráis un poco, oye, ¿cómo he escrito yo? ¿Qué hay en común? ¿No? Y analizáis por lo que hemos dicho. Analizáis qué tipo de narrador, qué tipo de tono, qué estilo general tiene esto, qué decisiones personales habéis tomado, incluso el ritmo, la estructura de lo que habéis escrito, cómo está de manera natural, sin haberlo pensado mucho, cómo os sale, y a partir de aquí, pues si detectáis un patrón, pues podéis potenciar ese patrón pues ya de una manera más consciente. Y al final, como siempre, se reducirá en que escribáis, en que leáis mucho y luego podéis tener charlas en este sentido, pues, por ejemplo, con la IA, que podéis pasar vuestros textos. Yo el criterio de la IA, la verdad, tampoco me fío mucho porque la IA es muy pelota. Entonces podéis hacer textos que sean una mierda y ella va a intentar encontrarle el punto positivo y decir, ah, no, esto está muy bien porque tal, no sé cuánto. Pues eso ya os digo, pedirle opinión está bien en temas más técnicos. Cuando son temas más subjetivos así, yo me abstendría bastante, y eso lo veremos más adelante también cuando escribamos y tengamos que hacer revisión de los textos. Yo me abstendría de pedir opinión a la IA en ese sentido, al menos con la IA que tenemos a día de hoy. Quizá más adelante hacen una que tenga más criterio y sea capaz de decirte esto que has hecho es una mierda, pero de momento no es el caso. Pero bueno, es lo que os digo, pero sí podéis pasar los textos pues a compañeros, gente, amigos, yo que sé, gente que esté en este mundillo. Si podéis tener un grupo de gente que está también escribiendo y os pasáis los textos entre vosotros, eso sí sería la hostia. Y de hecho me fiaría mucho más de ese tipo de feedback que el que te pueda dar una inteligencia artificial, aunque de vez en cuando suelta cosas que no están mal y que te hacen pensar. Entonces, como os digo, encontrad el feedback donde podáis, siempre ser un poco escépticos con las respuestas que os pueda dar la IA, pero bueno,
Si no tenéis a nadie más, pues puede ser una manera de conseguir cierto movimiento en lo que hagáis, ¿no? Para no quedaros solo en vosotros, que eso sí que creo que es un error. Y entonces, bueno, para conseguir esa voz yo creo que con eso tendríais suficiente. Es importante, en todo caso, que seáis autorreflexivos, es decir, que una vez ya podáis entender cuál es la fórmula, vamos a decir, que define vuestra manera de escribir, lo tengáis claro, incluso lo podáis redactar, que cuando alguien os pregunta, ¿tú cómo escribes? Tú puedas decir, no, pues yo escribo, mira, con tercera persona, tal, de esta manera, las frases son cortas, tal, y que también podáis justificar el porqué. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo no hago descripciones de personajes porque las voy a ilustrar. O yo escribo con frases cortas porque considero que el lector va a poder tener una experiencia más fluida a la hora de leer los textos. Son decisiones que las tomo, pero sé por qué las tomo. No es que yo escribo así de natural y punto. No todo lo que yo hago lo hago por un motivo. Entonces, eso es importante, que sepáis lo que hacéis, pero también por qué lo hacéis. Y si eso lo tenéis claro, que luego obviamente esas decisiones pueden ir evolucionando con el tiempo. Como ya os digo, yo antes escribía con frases más largas y cuando me pasó esto con la IA dije, hostia, pues me parece interesante, voy a cambiarlo porque creo que es mejor para el lector. Aunque esto pueda evolucionar con el tiempo, tener clara la fórmula con la que vosotros vais a trabajar os va a dar más seguridad y que cuando estéis en un problema de una escena que no sabéis cómo resolver, vais a poder ir a vuestro, digamos, manual privado, que eso no lo va a ver el lector obviamente, pero a ese manual que vosotros tenéis de cómo escribo, y decís, vale, ¿esto cómo lo tengo que hacer? Ah, vale, lo tengo que hacer de este modo, bueno, pues voy a ponerme, ¿no? Y entonces quizá os dé como una seguridad extra, un paso a paso más o menos, de cómo abordar escenas que puedan ser difíciles y que no sabéis cómo manejar. No siempre es infalible, pero bueno, es un material o una cuestión que es importante reflexionar porque os da también, pues eso, más seguridad a la hora de escribir. Así que con esto ya tendríamos todos los elementos necesarios para ponernos a redactar. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer la semana que viene. Coger ese guión que ya teníamos hecho de hace un par de semanas y, junto con las cuestiones que vimos la semana pasada de la estructura y lo que hemos visto esta semana de poder encontrar nuestra voz, empezaremos a redactar, a pasar de ese guión a que sea nuestro primer borrador. Y a partir de ahí ya sí podremos empezar a construir pues nuestra novela, texto, lo que sea que queramos escribir. Así que nada más, suscribíos si no estáis suscritos al canal, dadle un like al vídeo si habéis llegado hasta aquí y recordad que cualquier comentario me lo podéis dejar aquí abajo y os contestaré en cuanto lo vea. Así que nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.